El señor Fede Pasos que vuelve aquí a Cápsula con después de sus merecidas o no tanto vacaciones a hablarnos de las lecturas y en este caso en una semana en la que Cristina Fernández de Kirchner reapareció al menos en manera mediática a través de las redes con ese documento que presentó. Hola Fede Paz, ¿cómo le va Federico Pasos? ¿Cómo anda usted? ¿Bien? Buenas tardes, ¿cómo están? Nico, Mel, Oyentada, ¿cómo andan? Bien, siempre es un Buenas. placer verlo con tanta vida ahí en su cara, en su rostro, esa juventud, ese espíritu, esa barba semi descuidada, como cual estrella televisiva. Y esos ojitos azules. Semi descuidada, o sea, casi. Sí, Ahí. está como salvajemente cuidada. Así que, sí. Bueno, ¿cómo anda Fede Pasos? ¿Bien? ¿Le querés dar un beso también? También, se lo doy de lunes a viernes. Acá nos damos un pico cuando nos vemos con Fede Pasos. Vos sabés que yo me afeito cuando escucho una palabra que no puedo revelar cuál es, en determinado Sexo. contexto. Sexo. Cuando escucho esa palabra, no es esa, cuando escucho esa palabra me afeito. Milei. La escucho con cierta regularidad, por eso cada tanto caigo afeitado, pero si nadie me menciona esa palabra en ¿Cuál será la palabra, no? tiempo, no me afeito. ¿Cuál es la palabra? Pincha. No lo puedo decir. Independiente. ¿Usted que es de Racing? No, tampoco. Bueno, no lo puedo decir. No lo puedo decir, pero posta lo que te digo, ¿eh? Bueno, ok. Bueno, queda con misterio también la cuestión. Bueno, hablando de las lecturas, querido Fede, esta semana Cristina publicó ese documento, ¿no? en las redes, esta Argentina en su tercera crisis de deuda, cuadro de situación. Ahí analizó un poco la llegada al poder de Javier Milei estos primeros meses, con varios puntos, ¿no? ¿Qué entendés o qué rescatás de ese extenso documento que vale la pena analizar? Yo te daré mi parte controversial de lo que publicó Cristina, pero obviamente hagamos el análisis de lo que ha sido este documento. Bueno, sí, como decís, esta columna es lecturas, ¿no? Nosotros atravesamos distintos aspectos de la realidad a través de determinadas lecturas que pueden ser actuales o de hace algunos años o muy anteriores, como hicimos el año pasado con las lecturas electorales. Sí, Yo para claro. este sábado quería arrancar por ahí con algo un poco más relajado, quizás de otro ámbito que estaba preparando, pero el martes cayó este escrito de Cristina, Argentina en su tercera crisis de deuda, y pegué el volantazo porque es una lectura que lleva su tiempo, son 33 páginas. Claro. Obviamente que algo profundo y algo complejo se puede también expresar en 5 renglones, no es una cuestión de ponderar la duración por la duración en sí misma, No, claro. pero un texto de 33 páginas conlleva su tiempo. Es más o menos la media que tiene un texto universitario en cuanto a cantidad de páginas. Por lo menos en el caso de historia, que yo estoy por ahí un poco más acostumbrado por haber pasado por esas aulas, los textos van más o menos entre las 25 y 45 páginas que uno Mira. tiene para estudiar. Así que en este caso se parece bastante a un paper universitario. Entonces, lo primero que tenemos que señalar de esta Argentina en su tercera crisis de deuda que publicó Cristina Fernández de Kirchner a través de sus redes sociales es el género. No es una carta. Lo primero para decir. Ok. ¿Por qué lo decimos? Porque mucha gente dijo, bueno, la nueva carta de Cristina, remitiendo a un género, el epistolar, del que Cristina fue asidua durante los años de Alberto Fernández. En esa experiencia fallida de gobierno del Frente de Todos con la fórmula Fernández-Fernández, Cristina hubo un momento en el que publicaba muchas cartas en forma digital y que daba a conocer a través de sus redes sociales. En este caso no es una carta y ni siquiera está estructurado como carta. Es un documento político, digamos, pero no es ni un comunicado ni un manifiesto, que son las dos formas del documento político. Es una toma de posicionamiento y es una intervención en el debate público sabiendo quién es, ¿no? Porque una de las grandes cualidades que tiene Cristina Fernández de Kirchner es que sabe quién es, sabe qué estatura tiene como estadista e incluso para la historia, para lo que vendrá. Entonces toma posicionamientos discutiendo cuestiones estructurales del país, como es el caso de este documento político, de este posicionamiento político llamado Argentina en su tercera crisis de deuda, que como vemos ahí en pantalla, arranca con una cita de Juan Bautista Alberdi. Que no es casualidad, claramente, ¿no? Que no es casualidad, el texto es un texto muy serio, muy profundo y que incluso depende cómo lo analicemos, esto por ahí lo vamos a decir más adelante, llama a tender ciertos puentes políticos y ciertos acuerdos en un contexto tan complejo como el que estamos viviendo, pero también, por supuesto, porque forma parte del lenguaje político, no está exento de
chicanitas y de alguna mojadita de oreja por ahí, como esta, cómo arrancar con una cita de Alberdi. Hay muchos temas candentes y más urgentes en la actualidad, pero uno de ellos es el uso cuanto menos polémico que hacen los libertarios y que hace la Libertad Avanza, y particularmente Milei, de la figura de Alberdi, ¿no? Uno de los tipos, una de las cabezas más importantes para pensar cómo se pensó el proyecto de este país en las últimas décadas del siglo XIX. Así que así arranca Cristina con una cita de Alberdi que critica la toma de deuda, ¿no? Por la toma de deuda misma. Que ese es uno de los ejes de lo que critica Cristina. Hay dos ejes. La toma de deuda, por un lado, el endeudamiento en dólares por el otro, y discute cuál es la causa real de las crisis inflacionarias recurrentes de la Argentina. Bien. Y acá está la gran discusión, de la cual Milei formó parte, y en la entrevista que hizo en A Dos Voces, perdón, no en A Dos Voces, sino en La Nación Más, con el trío, sí, con los el trío Pelado, Majul, Rossi, salió a contestar. Porque ¿qué pasa? Milei, Caputo, los libertarios, e incluso el macrismo, que forma parte, sin duda, de esta alianza de gobierno, creen que las crisis inflacionarias se generan por el déficit fiscal. Que el déficit fiscal es la situación macroeconómica que crea las crisis inflacionarias. Cristina dice no. Cristina dice no. Las crisis inflacionarias se generan por escasez de dólares. Claro. Acá esta es la discusión de fondo. Por eso digo que acá la chicana es algo que pasa muy por el costado, es algo muy periférico, no es la esencia de esto. Y Cristina tiene una voluntad de discutir política macroeconómica, ¿no? Por eso digo que sabe pararse frente a los debates del momento, porque es una discusión seria y de fondo, para la cual los que no entendemos de economía por ahí se convierte un poco en una cuestión de fe. O sea, es complejo argumentar en favor de un posicionamiento del otro. Claro. Uno lo que tiene que mirar y echar la lupa es en las experiencias políticas de cada gobierno. Digamos, los años de kirchnerismo fueron un ciclo muy virtuoso para la economía, tanto el primer gobierno de Néstor Kirchner como los dos gobiernos de Cristina, claro. En donde el déficit fiscal no fue tan alto como señala Milei, de hecho hubo superávit gemelos, o sea, fue una época más superavitaria que deficitaria para lo que son las cuentas de la economía argentina, y sin embargo la inflación fue controlada, digamos, fue escalando con el correr de los años la inflación en los años del kirchnerismo, pero hubo una política salarial fuerte que acompañaba, en la cual siempre o le empardó o le ganó a la inflación. Entonces, ni hablar de los sueldos. Uno piensa en esa experiencia. Sí, perdón, Fede, ni hablar de los sueldos en dólares, que en Latinoamérica eran los más elevados, ¿no? La verdad es que se llevó a esos estándares que, pese a que había inflación, todo le competía a la inflación, inclusive a través del propio consumo, está claro. Exactamente, para discutir esto de que el déficit fiscal no genera inflación, sino la falta de dólares, Cristina no recurre tanto a su experiencia como presidenta en el poder, sino que acude a un estudio de la publicación británica The Economist, que cita un ranking de países superavitarios y de países con déficit fiscal, y hay países del mundo con déficit fiscal que no tienen crisis inflacionarias. Claro. Entonces, así rebate el argumento de Milei de que es el superávit fiscal la causa de todos los males. Sin Para embargo, Cristina... Sí, decime. No, te iba a decir, sin embargo, el déficit se ha reducido y mucho, pero bueno, a cuestas de simplemente ir recortando y recortando. O sea, totalmente una medida, un gobierno de ajuste con medidas totalmente de ajustes que han llevado a reducir el déficit y demasiado en Argentina. Un montón en estos primeros meses, pero bueno, hay un costo, por supuesto, que es el que vamos a enfrentar. Claro. Que lo paga la población, sin una medida que haya anunciado el gobierno en favor de la población, y además con el agregado que en la nota del trío de notables, el presidente de la Nación dijo que los meses más difíciles son los que van a venir ahora, marzo y abril, Fede, a partir del ajuste, ¿no? Sí, habla de que se va a tocar fondo en marzo, abril, en ese periodo de año, y lo dice el presidente que en sus primeros meses de gobierno, que todavía no llegamos ni siquiera a 100 días, aplicó un ajuste súper ultra ortodoxo, incluso dicho en sus palabras, sobre la población, que bueno, está generando todo lo que vemos. Hace muy pocos días, de hecho un día después de que Cristina publique este documento, se conoció el dato de inflación, que está
considerablemente por debajo del último dato de inflación de Milei. Pasó de 25 a 20. Pero ¿de qué sirve bajar la inflación si al principio la disparaste? Claro. En las primeras semanas de gobierno, que esto lo cita Cristina en el documento, y sobre todo, ¿de qué sirve bajar unos puntitos la inflación? No solamente cuando vos fuiste el artífice de la gran disparada última, sino también que no hubo ningún tipo de política salarial. Claro, y en el medio la que baje la inflación si los sueldos no aumentan? Y la recesión en el medio. O sea, ¿de qué sirve bajar la inflación? La inflación va a bajar en la medida que haya recesión, está claro. Si la gente no gasta un mango, la gente no tiene guita, es obvio que la inflación va a bajar. Y además, esto que te hacen creer que baja algo, no, está en el 20. El tema es que subió mucho más de lo que debería haberse imaginado uno alguna vez. Está bajando respecto a todo lo que subió, pero no es que está bajando. Exactamente. Entonces, en este sentido, en este documento, Cristina, después de la cita de Alberdi, historiza los ciclos económicos de los 40 años de democracia, quizás con poca novedad, digamos, en esto es algo que se sabe, pero Cristina hace un preámbulo bastante largo desarrollando los 3 ciclos de endeudamiento fuerte de la Argentina, ¿no? El primero, que es la deuda heredada de la dictadura, que Alfonsín no logra desendeudarse, no paga, que con Menem crece, acompañado de una política de fuerte desregulación de la economía y privatización del patrimonio público, aunque con cierta administración mixta también público-privado, con participación de las provincias, como en el caso de YPF, hay matices, hay diferenciación en cada periodo, pero lo que es Alfonsín Menem sería el primer gran ciclo de endeudamiento en Argentina. Después, bueno, la explosión por los aires de la crisis en el 2001 también, volviendo a demostrar el tema de que la restricción de dólares y el ajuste que significa para el país el gran endeudamiento es la causante de las crisis sociales. Y después ya se pone más contemporánea, hablando de lo que fue la enorme y cuantiosa toma de deuda del gobierno de Macri por parte del FMI, en el préstamo más importante en la historia de ese organismo de crédito, y lo que está haciendo Milei ahora. Por ahí la novedad en eso es que Cristina dice que no se puede catalogar al gobierno de Milei como neoliberal. Claro, mira. Que todavía no podemos hablar de un ciclo neoliberal. Por ahí entramos en la cosa analítica de decir qué nos quiso decir Cristina, porque por ahí, quizás estoy equivocado, pero con esto Cristina lo que está diciendo es: Javier, todavía estás a tiempo. Y sí, a través de Unión por la Patria, del peronismo, del cual Cristina quizás no es la única líder indiscutida, pero sí es la cabeza más importante, sin lugar a duda, por lo que hizo y por lo que sigue haciendo, está en algún sentido ofreciendo gobernabilidad. Pero no una gobernabilidad que es entregar cualquier tipo de prerrogativa que quiera la coalición gobernante, sino establecer un diálogo un poco más sano, más lógico. Que se adapte a la democracia, que es lo que no estamos viendo, sobre todo a través del Congreso, donde Unión por la Patria es mayoría. Porque recordemos que la elección legislativa, la Libertad Avanza no la ganó, es minoría. Ni hablar de lo que pasa en el Senado, ¿no? Pero además, con un agregado, y es que Javier Milei la respeta mucho a Cristina Fernández y lo ha dicho en varias ocasiones. Sí, dice que es intelectualmente honesta. Eso dijo en los últimos días. Digamos, el documento es intelectualmente honesto. Es un error. Milei lo que dice es una interpretación de los años 60. Claro. Es algo que quedó caduco en la discusión económica. Esto es lo que dice Milei. Pero es intelectualmente honesto. En ese sentido hay un respeto incluso hasta de pares. Sí, obvio. Porque sabemos que en cuanto a lo que fue, a lo que es la calidad popular y el cariño popular, no son pares, ni tampoco mucho menos en la gestión de gobierno, y algunos diríamos en la estatura moral e intelectual, pero desde lo que es la cuestión institucional, Cristina y Milei son pares. Sí, totalmente. Así como Macri y Alberto Fernández, son pares institucionales. Obvio. El expresidente no pierde la categoría de presidente. De hecho, protocolarmente se le sigue diciendo presidente. Por ahí, en ese sentido, Milei tenga cierta coherencia y la respete también en ese sentido, y no derrapa como derrapa con otras figuras, como lo que vimos en la semana con Lali Espósito. Total. Bueno, lo que dejó claro Cristina es que sigue estando ahí en el centro, siempre con una aparición. No es que cuando no aparece, cuando no la leemos, cuando no la vemos, no está, pero siempre marca la cancha de alguna manera de cara a lo que va a venir también, y acá lo hizo saber también con esta publicación, ¿no? Este documento, para mostrar que sigue siendo vigente y que sigue siendo material de consulta para todo el arco opositor en este caso, ¿no? Políticamente opositor. Acá una oyente, Sol Jones, dice: están pidiendo peras al olmo. Razonable es lo opuesto a este gobierno. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, dicen, ¿no?
No, sin duda, ahí compartimos con el oyente. Hay una realidad también, es que Cristina marca cada vez menos la agenda. Sí, 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 sí. O sea, este documento no hizo tanto ruido. También está el hecho de preguntarse para quién es este documento, porque Claro. el ciudadano de a pie que se toma el bondi y que sufre el ajuste, por ejemplo, que vimos esta semana en lo que es el transporte o que va al supermercado, posiblemente no haya leído mayoritariamente este documento. No, claramente, claramente. Entonces, ahí también hay una beta analítica. Obviamente, es para la militancia política, para los cuadros políticos y para lo que es la discusión nacional. A mí me parece que es un documento para la política y para los simpatizantes, adherentes y militantes. No creo que sea para el ciudadano de a pie. Hay otros formatos, me parece, si vos querés llegar más profundamente a la población con un mensaje. Sí. Lo que fue la comidilla analítica de los medios de análisis político a través de este documento es el final del documento, no tanto la parte en la que ella historiza la deuda y dice que estamos en esta tercera gran crisis de deuda en la historia argentina, sino el final, cuando hace una serie de ítems y de, no sé si propuestas, pero sí cuestiones en las que la coalición que domina el peronismo y de la cual Cristina es una de las cabezas, estaría dispuesta a dialogar. Eso es de lo que más se habla. Y ella habla de no habla de reforma laboral, no habla de reforma laboral, pero sí habla de una actualización laboral, porque avanzó la tecnología, existe ahora el teletrabajo, existen otras modalidades de trabajo, y que sin renunciar a los derechos conquistados por los trabajadores, habría que actualizar algunas cuestiones de la legislación laboral. Total, ¿sí? total. O cuando habla también de actualizar el sistema impositivo de la Argentina, para que haya quizás una menor carga sobre la población, pero sin que esto vaya en desmedro de las cuentas del fisco, que son importantes para el desarrollo de cualquier estado que se preside tal. Digo, hay como ciertos puentes que se tienden como para por lo menos tener un diálogo democrático en el Congreso. Dice, no aceptamos bajo ninguna, no acepto, ella habla en plural en realidad, pero no acepto bajo ninguna circunstancia que el Congreso se convierta en un mercado persa de te doy determinada prerrogativa a las provincias o te doy determinado financiamiento a cambio de que vos me banques una ley. Claro. Eso lo critica. Y después, por último, déjame decir esto, Nico, el tema de la dolarización. Cristina advierte sobre el problema de la dolarización y ese es el otro gran eje central de este documento. Vamos hacia una dolarización. Cristina, por lo visto, está convencida de que las intenciones del gobierno son dolarizar. Milei lo dijo muchísimas veces, pero hay que ver hasta dónde le da. Y Cristina lo que dice en el documento, que en su editorial de principio de semana, Roberto Navarro lo dijo, que Cristina estaba diciendo esto, que es que el actor social, el sector de la sociedad que se puede oponer a esto es el campo. Son los grandes exportadores, ¿sí? Que pueden ser quienes funcionen como un ariete en contra de la dolarización, que sería catastrófico para las cuentas nacionales y sobre todo para el bolsillo de los trabajadores, porque es dar por enterrada la moneda nacional y cualquier posibilidad de ser soberano porque tenés el patrón dólar como moneda nacional. Claro, pisándote ahí en la cabeza. La verdad es que muy interesante, querido Fede. Nos quedan muchos artículos del texto de Cristina, el documento de Cristina. En una habla de la educación y de cómo están migrando tanto los alumnos a la escuela privada, de alguna manera tocando un poco hacia la culpa hacia los docentes. En el punto 11 es donde lo menciona Cristina. Es muy interesante también para analizar acerca del rol de los docentes y cómo ante tanta huelga terminan yendo a la escuela privada muchos padres en la elección. Mucho para debatir esto que ha publicado Cristina y que por supuesto habla básicamente de estos primeros meses de gestión de Milei, dando obviamente, al menos en ese círculo rojo político, dando un pantallazo de lo que piensa que está sucediendo, pero sobre todo lo que puede llegar a suceder. Querido, no sé si le quedó algo más. Siempre muy interesante analizar con ustedes estas cosas que por ahí a nosotros se nos escapan un poco. Para eso lo tenemos acá en este programa. No, sí, que es una lectura, acá sí la recomendamos, ¿eh? Sí, acá sí la recomendamos, porque entre tanto ruido político que hay a diario y entre tanto distractor que hay en el medio también, con noticias cotidianas, tomarse el tiempo para sentarse un rato en la silla o incluso con el celular, leer estas 33 páginas va a sumar, porque hay conceptos que por ahí uno no está teniendo en cuenta y también está el hecho de analizar cómo se construye política con vocación de poder real. Claro, porque sabemos, porque lo demostró en su gestión en el Estado, que Cristina está en las antípodas de las medidas de Milei, del pensamiento de Milei y de Macri. Sin embargo, acá se está moviendo políticamente diciendo, che, somos un actor mayoritario en el Congreso, vas a tener
que sentarte a negociar porque no te vas a poder llevar puesto todo. No te puede durar mucho tiempo más estas prerrogativas de estas ínfulas de dictador suelo que tiene, que tiene Milei, ¿no? Obviamente. Bueno, en @pasos_con_z_ lo encontramos siempre, ¿no? Sí, ese es mi Instagram. Por supuesto. Pasos_con_z_ en Instagram. También estoy en TikTok, Paso Fede, que ahí subo más contenido. Más millennial. Más contenido del que hago. Más centennial, perdón. Más centennial. Ahí es más dinámico. ¿Cómo es entonces Paso Fede? Paso Fede en TikTok. @Paso Fede en TikTok. Perfecto. Mire usted, ¿y hace contenidos graciosos y eso también ahí? Hace bailecito, Fede. Sí. Hace bailecito. Mire usted. Un poquito sí. Bebotea no tengo baile, pero bebotea un poquito. Un poco más humorístico ahí, ¿eh? Bebotea también ahí. No. Se puso nervioso, Fede. Bueno, vaya a la cancha. Un gran... ¿Va a la cancha, Fede Pasos? Sí, ahora a las 7 jugamos con Godoy Cruz. Mira. Puntero del grupo. Mire, perdón, Así que sí, vamos a ver el equipo de Costas. Me quedó una consulta. ¿Lo de Pasos con Z es más laboral o es más personal también? Digo, la gente que lo está escuchando lo sigue ahí y ahí tiene el contacto directo con usted, con su vida, con su cotidianeidad. Cuando se está rasurando, justamente ahí lo encuentran en @pasos_con_z_ ¿o no? Sí, somos una unidad indivisible, un poco de todo. Mucho meme hay ahí. Mire usted. ¿Usted tomando sol en este verano también aparece ahí o no? Y yo si tomo sol, la paso bastante mal, ¿viste? Me pongo rojo y me pelo al toque. Claro. Bueno, lo siguen en pasos con Z_ entonces, querido Fede. Vaya a la cancha. Que le vaya bien a la academia. Que también gracias, chicos. Le pregunto cortito. Un placer para mí haber vuelto a hacer esta columna. El placer es nuestro. ¿Cuál es el lugar más lindo de la Argentina para usted? El paisaje. El Perón, el sur. Claro, el sur, un paisaje de sur. Pero muy general, señor. Sí, ¿Cuál? Sí, no, muy general. Y bueno, qué sé yo, San Martín de los Andes, Angostura, el Bolsón, esa parte que fui varias veces me gusta mucho. Es azul. Es azul, sí, es azul. Bueno, Fede Pasos, muchas gracias, buena semana. Siga leyendo. Chau, nos vemos. Hasta luego. Fede Pasos pasó aquí con su cápsula y tira besos para el final. A las 16:32. Canción que escuchamos y a la vuelta les decimos quién se lleva los primeros 2 vinos de @vinovarieté. 11 25 80 93 60. El mejor paisaje de la Argentina. Esto es lo nuevo de Dua Lipa que estrenó hace días, Train Season.